Bueno, continuamos, chicos. Eh, lo que veíamos antes, ¿no? Pensando en el producto también es los distintos elementos del mix de marketing que tiene que ver con el producto, la publicidad y demás. Acá también interviene muchísimo la forma en que se llega a cada consumidor respecto de cada producto. Hay un elemento que siempre es muy distorsionador de todos los productos, que en definitiva tiene que ver con los descuentos, las promociones y demás. Esto distorsiona el precio real de los productos. Muchas empresas cuando lanzan un producto, en lugar de hacer un descuento, prefieren presentarlo a través de un combo, ¿no? Porque de modo tal que no se fije un valor del producto. Cuando hay un descuento continuo, ya la empresa lo que termina definiendo es la compra en el momento de descuento. Algo muy normal, y estamos hablando de mercado empresa, ¿no? Mercado mayorista. Todas las empresas tienen un presupuesto de venta, ¿sí? Todas las empresas tienen una proyección de ventas. Y todas las áreas comerciales tienen un rango de bonificación, ¿sí? Que obviamente lo que siempre se pide es que se obtenga la mayor rentabilidad posible del producto. Entonces, se comienza el mes con el precio más alto. ¿Sí? Hablo de mercado mayorista. Una vez que se llegó al día 20 del mes, 18, y el presupuesto de venta está cumplido en un 20%, 30%, hay un desvío del 70% y quedan 10, 12 días del mes, ahí entra la locura comercial y empiezan a generar las bonificaciones, ¿sí? Bonificación, descuento, y hablamos de mercado empresa con mercado mayorista. Cuando ocurre eso, que es muy habitual, en realidad, ¿qué termina sucediendo en el mercado? Que el comprador sabe que a partir del día 18, 20, empiezan las bonificaciones, lo que va a hacer es decir, nada, espero a comprar, aunque me estoquee por el periodo anterior, porque compro más barato los últimos 10 días que los primeros 20 días del mes. ¿Sí? ¿Qué pasa en la empresa? A su vez tiene un problema de sobrecosto logístico, porque tiene una logística parada los primeros 20 días y tiene una logística que no da abasto los 10 días finales del mes, con lo cual tiene que pagar horas extras y un montón, todo sobrecosto, ¿sí? ¿Qué pasa si ocurre eso? Cuando obviamente el área comercial lo que le importa es vender, no miran costo, no miran números, no miran nada, ¿no? Lo único que miran es cumplir el objetivo de venta y cobrar la comisión y el premio adecuado, ¿sí? Si la empresa lo detecta y ve ese comportamiento, que es un comportamiento de mayores costos, menor ingreso, ¿sí? Lo que va a decir, che, apliquemos política diferente. En lugar de aplicar el descuento el primer día, apliquemos descuento, bonificaciones más focalizadas, o por cliente, o apliquemos bonificación, no sé, sorpresa. Y por ahí aplicamos la bonificación los primeros 3 días del mes, después en otro momento, y eso va generando a que no cree una distorsión de el valor del producto. Por en el caso que les decía anterior, ¿cuál es el verdadero precio del mercado? Con descuento. Nadie compra en el precio real, ¿sí? Cuando hay ofertas y ya ahora cambiamos a un mercado minorista, cuando hay oferta en un mercado minorista donde uno sabe que los miércoles es el día que me venden todo el 30% más barato, ¿quién va a comprar un lunes? Nadie. Va a comprar el miércoles. O cuando existe la posibilidad de financiar los días sábado y domingo. ¿Y quién va a comprar algo el viernes sin financiar? Si lo puede financiar sábado y domingo. Entonces, eso también cambia la conducta del consumidor en el mercado y en definitiva te cambia el proceso de comercialización.
¿Cuál es el verdadero precio? El que realmente se termina vendiendo el porcentaje más alto de la mercadería, que es el precio con descuento. Entonces, muchas veces las ofertas, los descuentos y todo este tipo de los cupones, y hablar, ¿no? Los cupones que sean más en servicio, el tema de cupones. Muchas veces esto distorsiona el verdadero precio del mercado. Ahí las empresas, que son fijadoras de precios, tienen que cuidar el producto porque muchas veces lo distorsiona el canal, ya sea el canal de comercialización, y cuando hablamos de determinadas promociones bancarias, puede ser hasta el canal de pago el que distorsiona el precio en el mercado. ¿Sí? Si bien la oferta que hace el banco, tengan en cuenta que no la paga el banco, ¿no? Una parte la paga el banco, otra parte la paga el dueño del producto y otra parte la paga el canal, ¿sí? Y el banco es lo que menos paga, es el que conduce la promoción, pero es el que menos impacto tiene de dicha promoción, ¿sí? Eh, Esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno mira precios, porque si la empresa pierde el control del producto en el mercado, y va a estar complicado. Por ejemplo, Poxipol, ¿sí? Nunca, si bien se comercializa en los supermercados, nunca vende directamente la empresa a los supermercados. O sea, la empresa vende a la cadena, que ellos entienden, los entendidos del producto, que es a través de ferretería. Muchas empresas, le doy el ejemplo, los lubricantes uno los puede encontrar en el supermercado. Ninguna petrolera vende lubricante al supermercado. O sea, los compran a un distribuidor, a un tercero. Lógicamente, si lo compra a un distribuidor, el precio de comercialización en ese supermercado de esos productos nunca van a ser rentables, nunca van a ser competitivos. ¿Sí? Respecto de un lubricentro que lo compra directamente a una petrolera o otros canales de comercialización que los compran directamente a las petroleras. Hay varias formas de las empresas productoras tratar de resguardarse de acuerdo al canal de comercialización. ¿Para qué? Para que no terminen de incorporar determinada estrategia respecto al precio del dueño del producto, que es el productor, y no tratar de que esa estrategia termine impactando en el precio del producto. ¿Sí? Bueno, la distribución también, lo que hablamos recién, ¿no? De los canales de distribución y demás, es ver cómo se comercializa y cómo impacta esa comercialización dentro del mercado, ¿sí? Aquí hicimos un resumen donde focalizamos en determinadas variables del precio. Yo después les voy a mandar algunos artículos, ¿sí? En lo que podía ser precio, hay un libro que es de Ken Monroe, se llama Políticas de Precio. Es un libro que tiene muchos años, pero que en definitiva focaliza bien todo lo que es el tema del precio. Hay otro libro que tienen un par de artículos que le voy a mandar de Thomas Nagel, que está muy interesante también la forma en que trabajan los precios. Ustedes van a tener dos artículos de Thomas Nagel. Uno es una entrevista. Los artículos van a ver que son muy ágiles y ligeros de leer. Todos los artículos son de una revista que se llama, o se llamaba, porque ya no se comercializa más en nuestro país, sí en el exterior, sí, a veces salen algunos artículos, que es la revista Gestión, ¿sí? Eh, pero bueno, ahí van a tener un poco un enfoque. Hay un artículo que habla de la psicología del precio, otro de los canales de comercialización. Hay un ejemplo de Walmart a nivel mundial, no a nivel Argentina, como canal de comercialización. Hay un par de entrevistas, ¿sí? Otro es a una entrevista a un autor español, ¿sí? También para ver cómo opina de precios, pero van a ver en el MIS de artículos, creo que son 7 u 8 artículos, no me acuerdo, 6, 7 u 8, no me acuerdo cuál es la cantidad que les voy a ir subiendo, pero ahí van a ver un mix también para tratar un poco más en profundidad algunos temas. Les recomiendo que lo lean, ¿sí? De todo esto de precio, que obviamente es más marco teórico,
van a tener varias preguntas teóricas por ahí a nivel choice, a nivel verdadero o falso, que hablan directamente o vinculada con el material que van a tener. ¿Sí? También les voy a mandar un artículo de lo que es Ford, digamos que de Ford y vinculado con el Ford Mustang, con la salida del Ford Mustang en su momento, porque el Ford Mustang fue, digamos, algo que marcó un hito dentro de lo que era la política de precios, y por eso es importante, y dentro de lo que era producto, ¿no? El Ford Mustang salió, el primer Ford Mustang, ¿no? Salió ahí a finales de los 60, de 1960, ¿sí? A finales de 1960, donde justamente eran todos los valores que había en la población y en el mercado, los primeros valores de libertad, de que la libertad se representaba mucho en tener un auto convertible. Pero todos los autos convertibles eran de alta gama, eran imposibles de alcanzar para la clase media del mercado. Entonces lo que Ford dijo es, vamos a partir de los costos del producto, primero fijemos el precio del producto para que sea accesible al mercado, armemos un diseño que sea equivalente a un auto convertible y después lleguemos con los costos para poder presentar ese vehículo. Bueno, y presentaron lo que era el Ford Mustang, que era accesible para la clase media y que en definitiva era un auto convertible que obviamente no tenía todos los atributos que tenía un auto de alta gama, pero tenía los atributos que más le daban valor a la gente, que era el diseño, que sea un diseño convertible. Por ahí no levantaba una velocidad que levantaba la alta gama, pero el de alta gama esa velocidad la podía levantar en un autódromo. En la vía pública no se podía ir a determinado valor de velocidad que obviamente llegaba también el Mustang, con lo cual muchos de los atributos que tenía los otros vehículos no eran aplicables a la vida normal. Y eso fue todo un hito. Después le voy a mandar también un artículo de eso para que lo lean, que es bastante interesante el ejemplo de que era la primera vez que se pensaba en un producto en función de la necesidad del mercado. Por eso es importante dentro de la industria automotriz, ¿no? Por eso es importante este hecho y ese producto en particular. Bueno, ¿dudas hasta acá, chicos? No, por el momento, Bueno, vamos a ver un poco de marco teórico de precio de exportación, ¿sí? Si bien utilizamos, acá vamos a pensar también las mismas estrategias, pero vamos a ver un ratito, calculo que no más allá de 9:20, 9:30, un ratito para hacer una introducción a todo lo que es precios internacionales y qué tenemos que tener en cuenta cuando miramos el mercado internacional. Si yo les preguntase a ustedes si es mejor vender en mercado local o en mercado externo, ¿ustedes qué me contestan? ¿Puedes repetir la pregunta? Si yo les pregunto si tuvieran que elegir entre vender en mercado local o en mercado externo, ¿ustedes qué contestan? depende. Depende de la respuesta ideal siempre. Pero ¿sabés cuál es el problema del depende? Que viene de una No, pregunta adicional. ¿De qué depende? de las condiciones que esté el mercado interno y de los valores externos, digamos. Si ya tenemos copado el mercado interno, o capaz no nos interesa en base a nuestro rubro o lo que sea, y ahí seguramente vamos a encarar hacia lo externo. Pero si vos tenés que decidir, vos tenés un producto, tenés que comercializar, ¿qué elegís? Empezar a comercializarlo, ¿interno o externo? Yo elegiría externo, profe, Elegirás externo, ¿por qué? porque tendría beneficios a nivel impositivos desde el vamos, por una cuestión de que sería exportador y jugaría con otro mercado directamente, tendría otras reglas. Ok, ¿alguno más? Ahí Ornella había puesto en el chat que ella prefería externo porque tengo mayores beneficios por tema de divisas, creo, o algo así.
A ver. Mercado externo tiene beneficios de ganar en divisa. El mercado interno puede que tenga más información. ¿Alguna otra opinión, chicos? Y si yo recién empiezo, lo más común sería el interno, a pesar de que pueda tener sus, en el caso de Argentina, por el tema impositivo puede ser caro, pero es muy difícil meterse de cabeza al mercado externo si nunca comercializaste ni siquiera en tu propio país. Yo iría primero en el interno, capaz después puedes ¿Dónde expanderte e ir al externo. vamos a la pregunta al revés, ¿no? Cuando yo le digo dónde venderían, en realidad la pregunta que ustedes se tienen que hacer siempre, independientemente de dónde yo vendería, ¿dónde gano más plata? Porque la verdad que como empresa, a mí lo que me importa, yo creé mi empresa para ganar dinero, ¿sí? Si no, tengo una ONG y hago el bien común, o una fundación que es mucho más divertido y me llena el alma, ¿sí? Pero si tengo una empresa, la tengo para ganar dinero. Entonces, ¿dónde creen que gano más dinero? ¿Vendiendo en mercado local o mercado externo? Les cambio la pregunta. Mercado En el externo. externo. ¿Dónde piensan que venden más caro? ¿Mercado local o mercado externo? Y más caro tendríamos que vender acá en el mercado interno. Entonces, ¿dónde gana más plata? Pero vender más caro no quiere decir que Pero, sea rentable. claro, más que nada por el tema de la inflación, nosotros hablamos A acá a ver, nivel Es muy país. inestable. Vos me decís que no sea más rentable. Si yo vendo más caro, si yo vendo más caro en el mercado local, ¿sí? Obviamente soy más rentable, porque los costos son también locales, chicos, cuando yo vendo en el mercado externo. ¿Se entiende? Si yo los, a ver, es más, en el mercado externo los costos son más altos de mi producto, porque yo parto del mercado local y tengo que hacer toda una serie de adecuaciones al producto donde el producto que yo vendo en el mercado externo va a tener un costo mayor que el que vendo en el mercado local, sin ninguna duda. ¿Sí? Siempre. Siempre porque tengo ya solo el packaging, ¿no? Que tengo que aplicar en un mercado externo que tiene que ser un packaging lo suficientemente bueno para que en un periodo de traslado más alto no tenga ningún tipo de impacto en la calidad del producto. ¿Sí? Y el resto de los costos son locales, si yo lo produje localmente. Con lo cual, si al costo local le agrego costo, en realidad tengo un costo mayor. Si vendo más barato, tengo menor rentabilidad. ¿Me siguen? No estoy afirmando, ¿eh? Yo voy hablando. Que si alguien quiere rebatir lo que voy diciendo, bienvenido y gustoso. ¿Sí? Esto tiene que ser un diálogo. ¿Qué dicen? Pero en caso de producir internamente, digamos, acá también necesitamos, depende del producto, ¿no? Obviamente, pero insumos del exterior, que pagamos en divisa de exterior. O sea, el gasto va a seguir subiendo en relación a que si nosotros directamente, no sé, yo lo pienso en sentido de que había hecho un estudio de una empresa que es una pymes argentina, eran unos chicos argentinos que hacían bicicletas de caña de bambú, pero directamente lo producían en Europa. O sea, nada más producían el No, no, cuadro no. Bueno, acá. bueno, bueno, pará. Si vos sos Ah, una trader, sos una trader. Olvídate. ok, O ok, sea, las ok. traders, nada, vas a ser rentable donde, es más, si vos producís en Europa, ya directamente no importás y reexportás, porque tenés un costo logístico altísimo. Hay cosas que te conviene comercializarla. Pues imagínate que no va a traer algo de Europa a Argentina para venderlo, no sé, lo trae de Alemania para venderlo a España. O sea, tener un costo logístico altísimo, con lo cual no te conviene. Eh, eh, y si vos lo armás afuera, nada, sos una reventa. Yo hablo de algo que no es reventa. O sea, la reventa, nada, el trader tradea donde más le conviene, es un mercenario.
¿sí? Claro, claro, sí entiendo. Entonces, el trader realmente es un mercenario en el buen sentido, ¿eh? No despectivamente. O sea, no tiene bandera, no tiene nada. O sea, comercializa donde más le conviene y tradea donde más le conviene. O sea, va con los productos, los compra. Hay un montón de empresas que le compran y venden y llevan de un lugar a otro. Estamos hablando de una empresa instalada en el país, que produce en el país, ¿sí? Y que puede comercializar al mercado interno o mercado externo. Y la respuesta no es una, no es la que yo digo, tampoco. La respuesta es el depende. La respuesta es el depende. ¿Sí? No es que la respuesta es la que yo les estoy diciendo ahora, ¿eh? La respuesta es el depende. ¿Y de qué depende? Y depende primero depende del tipo de producto. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo vendo? ¿Qué es lo que comercializo y demás? ¿Está? A donde quería llegar, y solo lo dijo, creo, Cornel al principio, ahí en el chat, me parece, lo que quería llegar, que nadie lo volvió a repetir, es que no se dejen engañar por el tema de divisas, ¿sí? Yo no puedo pensar en un proyecto exportador porque me conviene el tipo de cambio. El tipo de cambio que me conviene en un momento determinado, en nuestro país, se evapora en 30 segundos, ¿sí? Por experiencia de años de variaciones del tipo de cambio, ¿no? Donde el tipo de cambio hoy puede ser competitivo o relativamente competitivo, ¿sí? Porque el dólar, a veces tengo, como ocurre en estos momentos, distintos tipos de moneda, ¿sí? Y si yo exporto, me liquidan a $1 de 100. Si yo después digo, bueno, en realidad se me evapora el dinero, quiero invertir y quiero comprar dólar link o lo que fuere, y voy a invertir a $1 de 180. Con lo cual mi valor real no es o sea, yo gané a dólar 100, ¿sí? Entonces, depende de un montón de variables. Y por otro lado, y entonces cuando uno dice dólar 100, ¿es competitivo el dólar 100 respecto de la inflación? Porque cuando nosotros manejamos la variable de tipo de cambio, en realidad yo no tengo que manejar variable de tipo de cambio versus inflación. La inflación, ¿qué hace en el mercado interno? Me lleva a que si yo un producto tengo una inflación del 40% y un producto lo aumenté un 40%, y nadie puede decir, che, este producto aumentó más que la inflación. Entonces el mercado, en cierta medida, lo acepta y lo asume. Independientemente que después la variable de ese producto capaz que tendría que haber aumentado un 10 o tendría que haber aumentado un 80, no tengo idea. Estamos en un estándar, ¿no? Y que, nada, hay gente que se beneficia y gente que se perjudica. Como todo, ahí hay que ir producto por producto y ver la situación particular de cada uno. No es el estándar. ¿Sí? Como la economía de cada uno, no todo el mundo en su economía tiene la inflación del 40. Hay gente que tiene una inflación menor y hay gente que tiene una inflación mayor. ¿Por qué? Por el consumo o el uso de su dinero que haga. ¿Sí? Independientemente lo puede cambiar, obviamente, lo puede cambiar. Todo puede cambiar. También el que tiene un producto lo puede cambiar. Pero yo lo que voy es, si nosotros tomamos el valor real del dólar valor real, Banco Central, ¿sí? Y lo mido contra la inflación, si la inflación hipotéticamente me acompaña mis costos internos, ¿sí? Cuando uno habla de los costos internos y me acompaña mi mercado interno, se supone que si hay inflación, los precios se incrementan al ritmo de la inflación y los costos se incrementan al ritmo de la inflación, ¿sí? Entonces, todo debiera trasladarse a lo largo del tiempo, si estamos en un 40, en el valor que fuere, todo se va trasladando en la misma medida. Si el tipo de cambio no se incrementa en un año al mismo valor, quiere decir que yo dejo de ser competitivo en el mercado internacional. Porque el mercado internacional, si yo coticé mi producto a $100, no puedo decirle al señor del exterior, che, mi precio que era $100, mira que yo tengo inflación,
ahora te lo cotizo $120. No, va a ser $100. Y por ahí esos $100 hoy hacen a que yo ni siquiera recupere los costos de mi producto. Entonces uno no puede atarlo a tipo de cambio. Uno tiene que tratar de ser competitivo independientemente del tipo de cambio. ¿Me siguen? Entonces, cuando recibí divisas, y bueno, depende si te sirve o no te sirve. ¿Sí? Porque si yo en mi mercado local pude acompañar la inflación y en mi mercado externo no, y bueno, me conviene mi mercado local. ¿Sí? Y esto ha pasado, pero si nosotros medimos tipo de cambio versus inflación, les puedo asegurar, chicos, les voy a buscar algún gráfico para traer la clase próxima, les puedo asegurar que en la mayoría del tiempo la inflación está por arriba del tipo de cambio. ¿Sí? El real, Banco Nación, no el que vos decís quiero viajar a, no sé, a Uruguay o donde se te ocurra y mi dólar es de 180 o el valor que fuere, no. El real del mercado empresario, ¿sí? El real. Entonces, ese que tenés que medir a veces en distintos momentos, o sea, mismo cuando fue la devaluación de 2001, 2002, cuando pasamos del 1 al 1 al 4-1, en ese momento éramos hipercompetitivos y fuimos muy competitivos durante todo un periodo. Allá por el año 2005, ya, porque ahí se estableció, quedó el dólar muy competitivo, fueron subiendo los costos internos y lo que era inaccesible para una persona comprar un dólar, bueno, cuando ya pasaron 3 años, 4 años, fue mejorando el mercado interno y ya dejó de ser accesible. Entonces, tuviste una banda de por ahí 2, 3 años que eras competitivo, que el tipo de cambio mejoraba a lo que era el mercado interno y después cambió y se revirtió. Y así, después tenía una devaluación, eras competitivo. Cuando la inflación se comía la devaluación, dejaba de ser competitivo. Si no, no habría devaluaciones continuas, ¿no? Y ese es el punto. Por eso le digo, uno no puede pensar en que el precio y me conviene exportar en función al tipo de cambio. Jamás. Yo voy a poder exportar si soy realmente competitivo respecto de mis costos y el valor de mi producto respecto del mercado internacional. Eso es cuando puedo importar, cuando puedo exportar. ¿Sí? Si no, no. El tipo de cambio puede dar un extra margen en algún momento. Y bienvenido sea. ¿Sí? Pero ese extra margen, nada. Inclusive muchas veces por regulaciones del Estado, que puede poner retenciones y demás de determinados productos, hay que ver si ese extra margen yo lo tengo o va a estar regulado por el Estado y lo pierdo. Con lo cual yo tengo que pensar siempre la competitividad respecto del costo. Si soy competitivo en costo respecto de mi competidor en España, en Italia, en México o en Egipto, bueno, ahí voy a ser bueno en el mercado internacional. ¿Me siguen? Este concepto es fundamental que lo tengan claro, chicos. Ustedes van a trabajar en el mercado internacional, para eso están estudiando comercio exterior, ¿sí? Y es fundamental. Olvidémonos de los commodities, ¿no? Eso es otra historia. ¿Todos saben qué son los commodities? ¿O el precio commodity? ¿Quién me podría definir un commodity que es, chicos? ¿Conocen qué son los commodities? Sí, Sí, son los bienes como la soja, las semillas y demás, exacto. ¿Cuál es la característica del commodity? que el precio lo impone el mercado, digamos. Respecto del producto. Sí, lo pone en el mercado. Pero respecto del producto. Ahí los chicos están diciendo. No Ah, tienen no, valor no. agregado, Exacto. precios más No, 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 fluctuantes. no, no, no leo. Tal cual, lo que dice Franco. No tiene valor agregado. Fundamentalmente, el de respecto al producto no tiene valor agregado. Por eso, digamos que, a ver, ¿y por qué no tiene valor agregado? Porque justamente todos los commodities son los que surgen de la tierra, ¿sí? O sea, el grano, el petróleo, la minería, el gas, ¿sí? Son todos commodities que justamente no tienen valor agregado porque salen de la tierra. Después el grano, sí, obviamente, el grano tiene cierta humedad
respecto al commodity, te va a decir, bueno, te pago menos de tal commodity. El petróleo, bueno, de acuerdo a la densidad y al rendimiento que me dé el crudo de donde yo lo extraigo, bueno, será más o menos ese valor internacional, pero hay una referencia internacional que en definitiva se cumple, ¿sí? Y ese commodity no tiene valor agregado, o sea, va de la tierra hacia afuera. Entonces, yo en un commodity, digamos, yo lamentablemente, nuestro país es más exportador de commodities que de precios de productos con valor agregado, ¿no? Donde yo en realidad estoy atado a precios internacionales, ¿sí? Los precios internacionales de los commodities, por suerte, nos vienen ayudando en los últimos tiempos, pero nada, para la empresa que interviene, pasa en Argentina y en todo el mundo, para regular los mercados internos, todos los precios commodities tienen retenciones, ¿sí? O tienen regulaciones en los mercados internos. Pasa en todos lados. Después, el nivel de regulación o de retención, bueno, podrá ser discutible en un mercado o en otro, pero normalmente son mercados que están regulados. ¿Por qué? Porque pueden tener incidencia dentro del mercado interno. Después, eso no vamos a discutir si está bien, está mal. Son variables que se mantienen y están con todos los colores de gobierno siempre por una necesidad fiscal que tiene nuestro país que va a incorporar continuamente, o sea, formas de obtener ingresos, y uno de los ingresos más importantes que se pueden obtener a través de la exportación de commodities, ¿sí? Y eso alguien podrá poner un valor mayor, menor, pero no lo va a modificar nadie. Pero independientemente de los commodities, que en realidad ahí sí el precio lo fija el mercado, si yo soy un exportador de un producto que no es commodity, bueno, ahí tengo que ver cómo estoy en el mercado. Por ejemplo, veamos un producto que tenemos un competidor vecino, ¿sí? Tema vinos, ¿sí? Si yo quiero comercializar vinos en el exterior, ¿sí? Muchas veces uno puede encontrar en esto de los precios, ¿no? En un supermercado de un mercado externo, un vino argentino más barato de lo que vos lo compras acá, a valor dólar, ¿eh? Más barato, valor dólar especificado. Más barato de lo que vos lo encontrás en el mercado local. ¿Por qué ocurre eso? Ahora vamos a ver que es una situación, una estrategia de precios que vamos a definir en un instante. Pero yo compito con Chile en el mercado internacional. ¿Qué pasa Chile? Chile tiene una economía abierta. En los mercados internacionales hay mucha reciprocidad, ¿sí? Argentina, Brasil, economía cerrada, ¿sí? Chile, economía abierta. En esa reciprocidad, ¿qué quiere decir? Que por ahí cuando un vino chileno entra a determinado mercado, por ahí tiene un beneficio de que no le cobran derechos de importación en el mercado destino. El comprador, o sea, yo puedo vender y normalmente vendo valor FOB, pero yo no puedo quedarme tranquilo que digo, che, mira, tengo el mismo FOB que el chileno, que el vino chileno. Cuando después, internado en el país, ese vino no tiene un montón de sobrecargos que el mío va a tener. Entonces, cuando el comprador tiene que definir la compra, y va a decir, no, pará, porque si este tiene, me cobran derechos, esto y lo otro, en definitiva, mi costo final de compra es N+2, si bien el N es el mismo en los dos lugares. Entonces, si yo quiero competir en ese mercado, tengo que ser SN de competitividad mejor que el chileno para poder llegar a ese mercado. O, si no, tengo que tener un N menor de ganancia, siempre y cuando eso no defina que mi producto deja de ser competitivo porque estoy vendiendo debajo de los costos. ¿Se entiende esto? En el mercado local, por eso es más fácil vender en el mercado local. En el mercado local, todo el mundo tiene las mismas reglas. O sea, el tipo que produce en Córdoba, el tipo que produce en la provincia de Buenos Aires, el tipo que produce en Entre Ríos, tiene las mismas reglas de juego. Porque todos estamos dentro de un mismo país con las mismas reglas de juego. Entonces, si hay un aumento para todos. Si hay una intervención del Estado,
hay una intervención del Estado para todo. Si hay un beneficio del Estado, hay un beneficio del Estado para todo. Cuando yo estoy en un mercado internacional, compito contra otros países que tienen otras reglas. Y ahí esa competitividad me puede sacar al mercado. ¿Sí? Por eso es más fácil comercializar en el mercado local que en el mercado externo. No porque conozca más el mercado, sino porque las variables que inciden en los costos de las empresas son diferentes. Y las variables que inciden en el precio final del producto cuando llega al mercado destino son diferentes. Si yo le vendo a Brasil, que estoy en Mercosur, estoy en una ventaja competitiva si le quiere vender a España a Brasil en un producto, no sé, aceite de oliva. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener una ventaja competitiva respecto del aceite de oliva español. ¿Por qué? Porque cuando llega a Brasil no le cobran derechos. Cuando entra el aceite de España, y ya va a tener un costo mayor, al margen de el costo de flete, que obviamente se supone que debiera ser mayor. ¿Sí? ¿Lo entienden, chicos? Esas son las variables de razonamiento que uno tiene que tener a priori para saber que los precios en el mercado internacional tienen una variante y una componente que es fundamental comprenderlo, que es las variables de que compito contra otros países y esos países pueden tener ventajas competitivas respecto del mío, positivas o negativas. ¿Sí? En muchos casos vamos a encontrar que nosotros tenemos muchas ventajas competitivas negativas. Algunas no controlables y eternas, como puede ser nuestra posición geográfica. ¿Sí? Que a veces puede ser o antiguamente una ventaja competitiva por un tema de estar ser contraestacional respecto del primer mundo, y eso nos daba un poder de venta de determinados productos, pero nada, tenemos el tema de la distancia, la logística y demás, que no nos ayuda en ese sentido, más otros problemas que nos generamos continuamente internamente con intervención del Estado, incorporando derechos de exportación, incorporando retenciones, digamos, donde, en definitiva, es menor costo o menor ingreso, en el caso de la retención, menor costo o mayor costo en el caso de un derecho que va a tener un producto exportable respecto de otro país que compite conmigo, que por ahí no le cobran derechos, y bueno, ya pierdo. Que por ahí tiene una tasa de impuesto a las ganancias menor, entonces ya pierdo competitividad. Y ahí puedo perder competitividad, y quien me quita la competitividad en determinado momento puede ser hasta el propio Estado. Y eso lo tengo que conocer. La venta en el propio país, las reglas son iguales para todos. ¿Sí? Y eso lo tenemos que conocer y tener claro para poder ver por qué muchas empresas prefieren vender en mercado local y no en mercado externo. Justamente por esas distorsiones que pueden ocurrir y que son la mayoría no controlables. Entonces, ¿por qué una empresa decide exportar? Porque está saturado el mercado doméstico, ¿sí? En definitiva, tengo capacidad ociosa en mi planta productiva, entonces recuerden que la competitividad muchas veces está en utilizar el total de la capacidad que tienen las plantas. Eso me va a dar mayor competitividad. Una de las formas es, voy a mercado externo. Lograr economía de escala, hay una crisis de mercado interno. Si yo hice una empresa exportadora, perdón, mercado local, entonces yo estoy diversificado. Entonces me permite diversificar el riesgo, que es el segundo punto. El punto siguiente, lograr un aumento de utilidades. ¿Sí? Lógicamente, mayor venta, si es con utilidad, mejor. Mejoro el ciclo de vida de mis productos. Muchas veces, en el mercado donde yo estoy operando, ese producto por ahí agotó su ciclo de vida y logro algún mercado externo que ese producto hasta puede ser novedoso. Entonces puedo aumentar el ciclo de vida de mi producto. Aprovechamiento de capacidad ociosa, seguro de cambio y acceder a prefinanciaciones por exportación. La prefinanciación es un crédito internacional que se me da sobre la producción de lo que yo voy a exportar. Como generalmente el crédito internacional es a tasa más baja que los créditos locales y a su vez
me lo van a otorgar, porque está atado al flujo que yo tengo de exportaciones, justamente. Entonces, quien me lo otorga, como el flujo de la exportación va a pasar por esa entidad financiera, entonces se asegura la cobranza, muchas veces es una forma que la empresa tiene de financiarse a un menor costo que financiándose en el mercado local, ¿no? Acceder a las prefinanciaciones. Independientemente que alguna situación, hoy una prefinanciación a veces también nos permite, hoy sabrán ustedes que hay regulaciones de Banco Central para liquidación de divisas cuando yo estoy exportando, y cuando hablamos de producto, la liquidación de divisas tiene que hacer antes de los 90 días, ¿sí? Y cuando son bienes de capitales, hasta 180 días. Bien de capitales es una maquinaria y demás. Muchas veces cuando accedo a determinado mercado, que por ahí puede ser que sea mal pagador, que paga con retraso, o que para poder competir tengo que vender a más de 90 días, entonces la forma de poder cubrir eso es sacando una prefinanciación, donde en definitiva el que termina pagando es el banco, ¿no? Se paga a través del banco. Entonces es una forma también de eludir, en cierta medida, determinado control que hoy me impone el Banco Central, cuando las condiciones de por ahí del mercado al cual yo estoy comercializando superan la variable que hoy me impone Banco Central de determinados días de liquidación de divisas. Bueno, esto, nada, cómo se fue dando la balanza comercial entre importación y exportación, que justamente está atado a commodities, ¿no? Y cuando yo tengo mejores precios de los commodities, es cuando mi saldo comercial da positivo. Cuando cae el precio de los commodities, me empieza a dar negativo, ¿sí? Y también está atado a determinado nivel de importaciones que el país tiene que hacer. Si lo vemos por producto, y acá viendo un poco 2019 y 2020, entendiendo también que fueron años muy particulares, más que nada el 2020, con el tema de la pandemia, estamos viendo cómo es la matriz exportadora, que fundamentalmente los complejos exportadores, ¿no? Se van dando en todo lo que es grano. El mercado automotriz, digamos, cayó muchísimo por la crisis de Brasil y por todo el intercambio que había de vehículos con Brasil, ¿sí? Entonces, también ahí hubo una caída importante, ¿sí? En carne también hubo una caída importante, en pesca también, pero en cierta medida se sostuvo con lo que es el complejo sojero y de maíz. Y si nosotros vemos a quién es el mayor país captador de exportaciones, si bien está bastante atomizado, ¿no? El 16% va a Brasil. Esto cayó, la caída entre el 19 y el 20 está dado un poco por el tema de automotriz, fundamentalmente. China se viene manteniendo, pero así todo China es un 10%, tampoco es tan representativo. Estados Unidos mantiene ese 6%, lo mismo que Chile el 5%, y así va bajando un poco la atomización en distintos países y nada. Y hay un 46% que son todos países menores al 1%, con lo cual uno puede pensar que las exportaciones están mucho más atomizadas de lo que están las importaciones, que el 40% de las importaciones lo representa China y Brasil, o el 50% entre China, Brasil y Estados Unidos, ¿no? Ahí vemos que es muy grande ese espectro, y el 50% restante está un poco más atomizado, pero no tanto como lo están nuestras exportaciones. ¿Sí? Esto para que tengan una foto global de hacia dónde van los productos, y un poco saber, en esto que yo decía, digamos, la competitividad. Si yo estoy vendiendo a Mercosur, digo, bueno, ¿cuánto tengo de Mercosur? Si lo vemos acá a nivel países, obviamente hay mucho que está en este 46 de otros, ¿no? Pero si tomamos Brasil y algunos beneficios que tenemos con Chile, ¿sí? Como mercado de comercialización, no es que tenemos una captación. ¿Por qué? Porque Paraguay, Uruguay, digamos, son países que tampoco tienen
digamos, un mercado tan amplio como para decir exporto a estos países y es representativo. Digamos, son mercados mucho más chicos. Ese es el gran problema que tenemos y por eso Brasil, dentro de lo que es Mercosur, siempre es el más representativo, ¿no? Pero eso para que vean un poco las posiciones de cómo estamos parados a nivel mercado internacional. Nada, podría ver si... No había mucha información, está bastante atrasada la suba de información en general del 2021, por eso no pude actualizar algunos datos, ¿sí? Después, bueno, lo último, toda una serie de preguntas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar un precio de exportación? Y nos vamos a hacer una serie de preguntas y lo vamos a estar contestando, ¿no? Algunas de estas preguntas les puede aparecer también en cualquier examen, ¿no? ¿Cómo construye la empresa el precio de exportación? ¿Qué elementos incluyen para cotizar al exterior? Acá vamos a ver que en la construcción del precio, eso lo vamos a dejar ya para la clase próxima, cómo se construye el precio de exportación, porque ya es la previa que después empezamos con los casos prácticos, pero vamos a ver que el precio de exportación en realidad se va a construir partiendo del costo local, eliminando los costos que son exclusivamente locales, por ejemplo, una comisión a vendedores locales, publicidad local, incorporando los costos que son exclusivos del exterior, derechos, gastos de exportación, los bancos intervinientes, digamos, toda una serie de gastos que están vinculados con la exportación, inclusive la comisión de venta en el exterior, incluso si tengo que hacer un packaging diferente de mi producto que estoy comercializando, en realidad un etiquetado diferente, digamos, esos son costos que yo le tengo que agregar y así voy a construir el costo de mi producto para poder establecer después el precio de exportación, ¿sí? Y lógicamente tengo que ver en el mercado destino, el mercado de referencia, cuál es el valor que se está comercializando para ver si lo puedo incorporar o no, y también siempre dependiendo de las características del producto, ¿no? Si es algo muy específico, no sé, soy Aloar, Tenari, estoy vendiendo caños, ¿sí? Bueno, y yo vendo un caño con determinados espesores, estoy exportando, bueno, ahí dependerá de la particularidad del producto, ¿no? ¿Qué Incoterm se utiliza? Acá lo mismo, por más que yo, como dijimos antes, la mayoría de las ventas se hacen a valor FOB, yo lo que tengo que identificar es conocer cuánto le sale a mi comprador el precio, el valor, el producto internado, ¿sí? Todo lo que viene después, ¿sí? También tengo que conocer, ¿por qué? Para ver si soy competitivo o no. Si en definitiva hasta soy competitivo con la venta en el mercado interno. O sea, porque yo fijo valor FOB y acá también va a depender si estoy haciendo una venta spot por única vez, estoy vendiendo o comercializando al exterior y en realidad hago una oferta porque estoy liquidando producto, estoy vendiendo lo que no pude vender al mercado local, o si establezco un proyecto exportador. Si establezco un proyecto exportador, obviamente tengo que hacer un análisis mucho más amplio, que si lo que hago es liquido producto y una oferta al mercado internacional, no sé si voy a repetir la venta, entonces ahí la situación es totalmente diferente. Mismo precio al mercado local, pero en dólares. Totalmente no a la respuesta a esta pregunta, porque en definitiva, primero que los costos son diferentes, ¿sí? Y segundo que tengo que ver cuál es el precio en el mercado destino, para ver cuán competitivo soy. Considera los costos fijos, solo vende o solo tiene en cuenta el costo marginal. Esto, bueno, lo vamos a ver más adelante. Tener en cuenta el costo marginal es solamente considerar los costos variables y no considero los costos de estructura, los gastos fijos, ¿sí? Eso costeo marginal o costeo diferencial. Vamos a ver que muchas veces se exporta justamente para ser competitivo con la técnica de costeo diferencial, donde solamente tomo los costos variables del producto. ¿Cuándo puedo hacer eso? Cuando en realidad vendo excedentes y la venta en el mercado local o con las ventas en el mercado local recuperé la totalidad de la estructura, la totalidad de los costos fijos. Entonces yo ahí
vendo a contribución marginal. Obviamente, cuando vendo con solamente considerando los costos marginales, y mi precio va a ser versus el precio local mucho más bajo, ¿sí? Pero por ahí es la única forma que soy competitivo en el mercado internacional, y en definitiva es válido porque yo toda mi estructura la recuperé con la venta en el mercado local. Entonces lo puedo hacer y gano dinero, ¿sí? ¿Se utiliza la misma lista de precios en todos los mercados externos? Seguramente no, ¿sí? Si bien hoy, a través de las redes y demás, uno conoce y es más difícil la negociación, pero en definitiva no se establecen las mismas listas de precios. De hecho, lo que una empresa trata de que no sea un precio que se conozca a nivel público, ¿sí? ¿Contempla la misma utilidad que en el mercado local? Seguramente no, va a depender de cuán competitivo soy. Puede ser mayor o menor, ahí va a depender de cuán competitivo soy. ¿Puede trasladar los incrementos registrados en los costos del país a la lista de precios de exportación? No. Yo una vez que establecí una cotización internacional, no puedo modificarla. Tengan en cuenta que en el mercado internacional no existe la inflación, ¿sí? Nosotros somos de los pocos países competitivos que tienen inflación. Hay muchos países que tienen inflación, pero que muchos países, la verdad que son muy pocos los países que tienen inflación, pero a su vez estos países no son competitivos. Nosotros somos un país que es competitivo para poder exportar y no puedo trasladar los precios a la inflación a los precios de exportación. ¿Considera la incidencia del impuesto a la ganancia de la exportación? Vamos a ver que sí, si bien cuando veamos la parte fiscal, qué impuestos influyen en la exportación, vamos a ver que las exportaciones están exentas de impuestos o están grabadas a tasa cero, pero respecto del impuesto a la ganancia, la realidad del impuesto a la ganancia lo que graba es la renta. La renta es la ganancia, ¿no? Y a mí no me importa si la renta es originaria del mercado local o del mercado externo. Si hubo ganancia, yo te impacto. Entonces la tenemos que considerar en los costos de exportación. Contemplo los reintegros al momento de formar el precio de venta en el exterior y otros beneficios. Los tengo que considerar, y lo que también tengo que considerar es si ese beneficio lo percibo realmente o si lo tengo el derecho a percibirlo y el Estado me lo paga con un retraso importante, que tengo un costo financiero que lo tendría que considerar, ¿sí? Y si el retraso es muy grande, y bueno, la verdad es que el beneficio termina siendo un extra margen cuando lo cobre, pero a la hora de fijar mis precios, y hay que ver si lo tengo que considerar o no. Obviamente, cuando veamos en el curso, vamos a establecer el marco teórico prolijo, y si hay un reintegro, lo vamos a considerar; si hay un beneficio, lo vamos a considerar siempre. En la toma de decisiones va por el canal más real, y ahí tenemos que ver qué ocurre en la realidad y qué es lo que me conviene hacer. ¿Tiene en cuenta la situación competitiva del mercado destino o cotiza, y lo tengo que tener en cuenta, o cotiza en su propia realidad? Si no lo tengo en cuenta, estoy en problema, ¿sí? No voy a ser competitivo. ¿Qué hace para mejorar los costos de aportación y ser más competitivo? Y en realidad algunas cosas las puedo hacer, otras son no controlables, que es la inserción del Estado o los costos que me provoca el Estado. La forma es tratar de ser más competitivo en costos, ¿no? Y si pudiera mejorar algo desde el punto de vista logístico, también sería válido, pero ahí es un poco más complejo. ¿Qué estrategia de precio utilizaría? Va a depender, puedo utilizar cualquiera de las estrategias de precio. ¿Su precio de lista tiene margen para descuento y o bonificaciones? La política es la misma que para todos los mercados. La respuesta es no, y toda lista de precios debiera tener siempre un margen para descuento y bonificaciones, porque es justamente el margen que yo le tengo que ceder al área que está negociando comercialmente, y que esas bonificaciones y esos descuentos no impacten en que yo pierda dinero. ¿Cómo se considera la logística que interviene en la exportación? Ahí va a depender del Incoterm que utilice, pero que en definitiva va a tener algún tipo de impacto. Bueno, acá nos detenemos, chicos, por hoy, ¿sí? Fue mucha teoría, con lo cual no los quiero aburrir ya con mi voz. Voy a detener la